El Estado es una organización política que consta de tres elementos fundamentales sí o sí. Sin ellos no, si faltara alguno de ellos no tendríamos Estado. Esos elementos son el territorio, la población y el gobierno. El territorio, hablando de nuestro país, sería la República Argentina. El gobierno serían nuestros funcionarios que administran las diferentes provincias a nivel provincial, la nación en su conjunto y la población, que seríamos todos los habitantes. Bueno, el Estado está formado por una estructura, podemos decir, que abarca el gobierno, que es el que toma las decisiones sobre la población y sobre el territorio, donde ejerce la autoridad. Hablamos del elemento gobierno, el elemento del Estado. El gobierno es el encargado de la administración dentro del Estado. El gobierno en sí lo estarían constituyendo los funcionarios en los diferentes poderes, en los diferentes organismos que estarían a cargo de dicha administración. Estos funcionarios, en un gobierno democrático, han asumido a través del voto de los ciudadanos. Podemos hablar de gobierno también, que sería, el gobierno ya es fundamentalmente la autoridad, que a veces, en el caso de la República, está dividido en poderes. Está el poder ejecutivo, ejercido por el presidente, el poder legislativo, que serían los senadores y diputados, y el poder judicial. Bueno, fundamentalmente la diferencia entre Estado y gobierno es que Estado es la decisión política de cómo va a formarse un país y la estructura que va a tomar el mismo. Y gobierno es justamente quien ejerce esa decisión política. Para hacerlo sencillo, digamos, Estado, digamos, seríamos todos, a través de la democracia, y gobierno, por ejemplo, sería actualmente Cristina de Kirchner y todo el oficialismo. Hablé de Estado y hablé de gobierno. Me preguntan si es lo mismo Estado y gobierno. Con las definiciones que he dado, podemos decir que no son lo mismo. El Estado estaría incluyendo al gobierno. Dijimos que uno de los elementos del Estado es el gobierno, o sea, las personas que tienen poder, que se lo dieron los ciudadanos a través del voto, para administrar en el Estado. Bueno, podemos decir que la diferencia entre Estado y gobierno es que el gobierno es precisamente la autoridad. En cambio, el Estado abarca, es como más amplio. El Estado abarca la autoridad, el territorio, el gobierno. Otro elemento muy importante de un Estado son las personas. Las personas, en su conjunto, estarían constituyendo
lo que es la nación. Ese grupo de individuos que han compartido o tienen una historia en común, probablemente comparten una religión o algunas religiones, en nuestro caso existe libertad de culto, tienen tradiciones, costumbres, que la han ido llevando a lo largo de los años. Esos rasgos culturales o de tradición los van identificando como una nación. Concretamente sabemos que el Estado argentino se suele decir que es un crisol de razas, porque aquí, aparte de los pueblos originarios, de los conquistadores que llegaron, posteriormente hubo movimientos de inmigrantes muy grandes, sobre todo dijimos españoles en un principio, pero luego también de italianos, de españoles y de otras etnias, que hicieron este crisol de razas, pero que en definitiva podríamos hablar de una sola nación, porque de alguna u otra manera fuimos adoptando de cada una de esas culturas diferentes términos en el idioma, comidas, vestimenta, y logramos en cierto modo determinarnos por una identidad común, un estilo propio que nos caracteriza como argentinos. Después tenemos la nación, que en la nación nos podemos enfocar más en la parte de la gente, sería el conjunto de población que comparten características comunes como el idioma, la religión, las costumbres, las tradiciones, y eso también forma parte de la nacionalidad de un grupo de gente. Fundamentalmente a través de las leyes y las instituciones. Entiendo yo que como ley principal la Constitución de la Nación, y de las instituciones a través justamente de un sistema republicano que nosotros tenemos, que es dividido, donde tenemos una institución tripartita a través del Congreso, que serían las leyes, a través del Poder Ejecutivo, que es quien ejecuta las decisiones, y a través del Poder Judicial, que es quien controla los actos de gobierno y a su vez el accionar de la gente. El Estado debe garantizar los derechos de las personas. Para esto, en principio, en un Estado democrático, constamos de 3 poderes de gobierno: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Legislativo, a cargo de diputados y senadores, es el encargado de hacer las leyes que se deben cumplir, deben ser respetadas, tanto como por gobernantes como por gobernados o habitantes, y eso es lo que va a permitir, ese cumplimiento va a ser lo que va a permitir la convivencia y por ende el respeto de los derechos de los ciudadanos. Yo diría que es una de las maneras más importantes que tiene el Estado de garantizarle a los ciudadanos o a los habitantes del país que sus derechos sean respetados. El gobierno, podemos decir que tiene una manera de hacer cumplir los derechos de la gente, que es a través del Poder Judicial. El Poder Judicial debe hacer respetar la Constitución y poner en práctica las leyes. Tiene, facultades para poder hacerlo. Entonces, de esa manera se respetan los derechos de las personas que están enumerados justamente en la Constitución Nacional. Un Estado liberal es fundamentalmente, hay una separación entre lo que sería la sociedad y el Estado. En realidad, fundamentalmente es donde un Estado se retrae, ¿cierto? Y deja más bien que el mercado intervenga en las distintas situaciones. Un Estado liberal lo hemos tenido en base al capitalismo, es casi una expresión del capitalismo, y donde las libertades individuales
se ven mucho más formadas y mucho más latentes. Es donde fundamentalmente el Estado tiene una función más expectante y no de tanta intervención como podría ser otro tipo de Estado, como puede ser un Estado de bienestar. El Estado liberal es una forma de organización política que se caracteriza porque es respetuoso de los derechos individuales de las personas y tiende a través de la economía, darle a los ciudadanos todos aquellos beneficios que necesiten a los fines de poder tener una vida digna. En términos de ideologías, Estado liberal sería en definitiva aquel que tiende a ser progresista, o sea, trata de traer un desarrollo económico para sus habitantes y al mismo tiempo defensor de las libertades individuales. Un estado de bienestar, a diferencia del estado liberal, es justamente un estado que interviene más, es decir, que incide más en la sociedad a través de distintos planes, a través de la regulación justamente de la vida cotidiana, y donde incide más en el control de las empresas y en el desarrollo y funcionamiento de las mismas, a fines de que no sea el libre mercado o las libertades individuales las que regulen esta situación, sino sea más el Estado quien vaya saneando y cubriendo esas diferencias que puedan surgir en el mismo. El estado de bienestar surge a mitad del siglo XX como una manera de ampliar los derechos que estaban consagrados en el Estado liberal, tendiendo a garantizar por medio de las leyes todo aquello que tuviera que ver con, justamente como el nombre lo indica, con el bienestar de las personas. Es decir que dentro de lo que sería el marco de un estado de bienestar, se modificaron las constituciones de cada país y se modificaron también las leyes, sobre todo tendiendo a garantizar y tutelar los derechos de los trabajadores. Bueno, la privatización de empresas es básicamente el pasaje de empresas en manos del gobierno a instituciones u organizaciones privadas. Muchas veces el gobierno, como no tiene mecanismos para garantizar la eficiencia de una empresa, que quiere decir que la empresa genera pérdidas para el Estado más que ganancias, y ante esa situación esa empresa se vuelve insostenible por parte del gobierno o más generalmente para el Estado. Entonces el Estado lo que hace es otorgársela a un privado y ejercer las veces de contralor de esa empresa, o sea, controlar que la empresa cumpla con todo lo que debe cumplir, que eso desgraciadamente en la Argentina muy pocas veces pasa o casi nunca pasa. Eso es lo que lleva a que las empresas privadas tengan dueños u administradores que terminan vaciando las empresas y terminan funcionando peor que cuando estaban en manos del Estado. La privatización de empresas es un procedimiento, una forma de gobernar en la cual el Estado se desprende, o sea, vende todas aquellas empresas que prestan servicios y que en algún momento pertenecieron al Estado. En la Argentina, por ejemplo, se vivieron dos etapas diferentes. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el Estado estatizó, es decir, tomó a su cargo empresas que prestaban distintos servicios públicos, como es el caso de agua y energía, gas del Estado, el servicio de aerolíneas argentinas. Y después, durante la década de 1990, con la presidencia de Carlos Menem, se produjo un proceso inverso, es decir, el Estado se desprendió, vendió aquellas empresas que eran de su propiedad. Ese acto de vender las empresas es lo que se conoce como privatización de empresas, es decir, es cuando el Estado vende, transfiere la propiedad de sus empresas a una
empresa particular. El Estado ha ido evolucionando de distintas maneras. Podemos distinguir, yo diría, 3 tipos de estados, donde en una primera etapa, más bien a principios del siglo XX, se dio un estado liberal, donde justamente el Estado se retraía de la actividad individual y no intervenía activamente en ello, sino que lo hacía más bien el mercado y la ley de oferta y demanda, quienes regulaban cómo era el funcionamiento de las empresas. Siempre el Estado, un Estado desde afuera, que simplemente miraba o casi que intervenía que no intervenía en el desarrollo del mercado. Ya para la época de Perón, alrededor del año 45, diría yo hasta los 80, se empezó a formar un estado más de bienestar. Ya en la época peronista, el rol que cambia del Estado pasa a ser un Estado más intervencionista, donde aparecen los derechos sociales, donde aparece lo que es el concepto, se desarrolla mucho más el concepto del trabajador y a quien se le da mucho más derechos de los que tenía anteriormente. Aparece lo que es el 14 bis de la Constitución, incluso hubo una reforma de la Constitución en el año 49 con Perón, que luego no fue seguida y volvimos a la anterior de 1853. En definitiva es un estado de bienestar, donde un Estado interviene mucho más en el mercado, regulando e incidiendo en el mismo. Es lo contrario, por ejemplo, la privatización de las empresas, ¿cierto? Donde nosotros tenemos un Estado que justamente se apropia de las distintas empresas y de los principales servicios, a los fines de ser el Estado quien brinda los servicios y no distintas empresas o distintos individuos. En la época de los 90 podemos decir que se ha vuelto, en la época de Menem, se ha vuelto más bien a un Estado liberal, donde justamente toda esta expropiación o toda esta estatización que había de las empresas volvió a ser en forma privada. Así tenemos que, por ejemplo, los trenes, YPF o distintas empresas que durante mucho tiempo fueron parte del Estado, volvieron a ser parte de fondos privados. Y en la actualidad, ya en la época kirchnerista, tenemos más un Estado así como no es ni bien ni liberal como la época de Menem, ni totalmente de bienestar. Es un Estado más bien regulador, donde lo que tiene es justamente regular la actividad individual, controlándola, no interviniendo, pero sí controlándola, aunque está tendiendo más a un estado de bienestar, donde a través de la expropiación de ciertos servicios está volviendo a participar. Nuestra historia política, que como todos sabemos nace a partir de 1810, surge como una respuesta, imitando un poco modelos europeos y sobre todo también norteamericanos, como una respuesta a liberarse de los vínculos que ligaban a las colonias americanas con los países europeos, en nuestro caso de España. Es decir, que en esta primera etapa de vida institucional, nuestras instituciones estaban abocadas a lograr la independencia política. Estamos hablando del periodo 1810 hasta 1850 aproximadamente. A partir de ahí, en el año 1853, se logra una segunda etapa, que es la organización institucional del país a partir del dictado de la Constitución, con la cual se logra por primera vez en nuestra historia tener nuestra Carta Magna, es decir, una ley que organiza los derechos que tienen los ciudadanos y cómo se va a organizar a partir de ahí el gobierno. Luego de eso tenemos una tercera etapa, que es lo que se conoce como las presidencias fundacionales, dentro de las cuales podemos mencionar las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, en la cual el país o los gobiernos se abocan a la tarea de modernizar el país, que estaba bastante atrasado en lo que se refiere a tecnología y en cuanto a desarrollo económico. Y a partir de ahí se instaura un Estado de tipo liberal, es decir, donde se trata de que el país económicamente se inserte en el mercado mundial y progrese. Pero, como algunos historiadores dicen, era un liberalismo a la Argentina, es decir, era un Estado que propendía al progreso, pero para unos pocos. Es decir, todos los beneficios
de lo que se conoce como el granero del mundo, es decir, el periodo que va desde 1880 hasta 1910, es decir, cuando la Argentina estuvo económicamente ubicada entre los primeros lugares del mundo, ese beneficio económico no lo aprovechaba el común de la gente, el pueblo argentino, sino solamente un pequeño grupo que se beneficiaba con esa riqueza. Por eso esta etapa se la conoce como la etapa del Estado conservador. A partir del año 1916 la situación política cambia y por primera vez las masas populares participan de una elección y participan de esa manera en la política a través de lo que se conoce como la política de masas, con la llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno, quien va a ser presidente a partir de ese año y va a volver a ser presidente por segunda vez, viéndose interrumpida su gobierno por un golpe militar en el año 1930. Luego llegamos al año 1946, cuando llega el peronismo al gobierno, y ahí se instaura en la Argentina lo que se conoce como el estado de bienestar, es decir, una forma de gobierno que hace hincapié en llevar los beneficios de la economía, los beneficios de la salud, de la educación, la justicia, a las clases menos pudientes. Posteriormente, eso se ve interrumpido por varios golpes de Estado que de alguna manera perjudicaron tanto económica como políticamente al país, hasta que llegamos al año 83, cuando se produce el retorno a la democracia y posteriormente, a partir de ahí, de una manera ininterrumpida, se ha logrado mantener el sistema democrático que creo yo es importante defenderlo como tal, porque aunque no sea el sistema perfecto, porque tiene también sus defectos, es el sistema político que permite a la gente vivir de una manera mejor. Por lo tanto, creo, y lo dejo como mensaje final, que debemos defender esta democracia que hemos conseguido a partir del año 1983. Bueno, en el 2001 básicamente lo que pasó es que hubo una especulación de una corrida bancaria. Lo que quiere decir es que aparentemente, por una falta de confianza de las personas en la economía o en el estado financiero de la economía argentina, iba a correr todos los bancos a retirar los ahorros, lo que dejaría al Estado en una situación de falta de fondos, o sea, quebrarían las entidades financieras, o sea, los bancos. Entonces el gobierno, en una medida un poco extrema y a lo mejor desesperada por la situación, lo que implementó fue lo conocido como el corralito, que básicamente es prohibirle a los bancos la venta de fondos o que las personas pudieran sacar sus fondos depositados en cajas de ahorro, etc. Eso tuvo un montón de consecuencias para la economía argentina. Eso generó más desconfianza aún de la que había en la gente en el sistema económico argentino. Llevó prácticamente a una crisis social, y esa crisis social llevó a una salida posterior al 2001, a una salida del plan de convertibilidad y a la especificación de los ahorros en dólares de los argentinos, lo que generó que muchas personas perdieran todos sus ingresos o sus ingresos se reducieran en base a cuánto se modificaba la convertibilidad, que hasta el 2001, si recordamos, era 1 a 1, o sea, un dólar, un peso. Ese 1 a 1 era algo bastante irreal para la realidad económica argentina. Entonces, cuando se salió, fue bastante fuerte y el dólar trepó muy rápidamente en lo que a peso refiere, lo que generó que mucha gente perdiera mucho dinero en sus ahorros. Por otro lado, y como contrapartida, las personas que tenían deudas en dólares ganaron, porque también se les especificó la deuda y terminaron pagando mucho menos de lo que habían contraído en su momento en dólares. En el año 2001 gobernaba la República Argentina el presidente de la Rúa, quien había llegado al poder por medio de lo que se denominó la Alianza, que era una coalición de varias
de varias fuerzas políticas que habían derrotado al peronismo en esas elecciones, que estaba representado, o mejor dicho, el presidente saliente era Menem. Y si bien en un principio la alianza trajo cierta esperanza en la gente en cuanto a alguna esperanza de cambio, rápidamente empezó a tener este gobierno problemas económicos muy serios que significaron que en el año 2001 el entonces ministro de Economía del presidente de la Rúa, Domingo Cavallo, tomara la decisión de captar los depósitos que la gente tenía en los bancos, lo que se conoció como el corralito. Y esto fue el detonante que terminó de enojar a la gente que ya venía con cierto malestar por su situación económica, al ver que no podían disponer de sus ahorros en virtud de una medida que había dispuesto este gobierno, y eso estalló en diciembre de ese año 2001, cuando se produjo lo que se conoció más tarde como el cacerolazo, es decir, la gente en las ciudades salió a protestar pacíficamente, golpeando cacerolas, protestando en contra del gobierno, y al día siguiente las protestas continuaron con un saldo de heridos y algunos muertos también, lo cual obligó al presidente de la Rúa a presentar su renuncia, terminando de esta manera el gobierno de la Alianza y dejando al país sumido en una crisis política y económica. En conclusión, cuando se habla de Estado, se hace referencia a una forma de organización social soberana que tiene el poder administrativo y de regulación sobre un determinado territorio.